el Evangelio, sino a creyentes, cristianos, seguidores de Cristo. Y a esos hermanos de esa iglesia les dice: yo no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Si os dais cuenta, Pablo habla de dos tipos de creyentes. Creyentes que los llama él espirituales, y creyentes que los llama, como dice aquí, carnales, y también utiliza la palabra o la expresión niños en Cristo. Busqué la palabra carnales. Saben que el Nuevo Testamento se escribió en griego, y la palabra que utiliza Pablo cuando habla de carnales es esta que veis ahí en la pantalla: sarquicos. Y la traducción literal de esa palabra sería mundanos. Mundanos. Es decir, no se estaban comportando los hermanos, los cristianos, los creyentes de la iglesia de Corinto como creyentes, sino como auténticos mundanos, carnales, dice aquí esta versión Reina Valera. En otras palabras, el mundo todavía domina vuestro comportamiento, el mundo todavía domina vuestra forma de hablar, vuestra forma de comportaros, etcétera, etcétera. Claro, la pregunta que nos hacemos a estas alturas, ¿no? Bueno, ¿pueden haber hoy en día en las iglesias cristianos carnales, mundanos, niños en Cristo? ¿O era algo que solamente ocurría en el tiempo de los apóstoles, pero que ya hoy en día, después de tanta enseñanza, después de tanto tiempo, esto ya como que ya no nos afecta a nosotros? No sé qué opinan ustedes, pero mis queridos hermanos, hubo en el pasado cristianos mundanos o carnales, los hay en la actualidad y los seguirán habiendo siempre. Personas que se congregan, personas que leen la Biblia, personas que a lo mejor hasta se han bautizado, personas que participan de la Santa Cena, personas que llevan años congregándose en iglesias, pero que son mundanos. Son personas que no han terminado de romper con el sistema de valores del mundo. Son personas que en la iglesia son una cosa y en el mundo, en la calle, cuando nadie los ve, son otra completamente diferente. Incluso a veces hasta dentro de la misma congregación se comportan como si estuvieran con mundanos o con inconversos. Y Pablo dice que a ese tipo de creyentes no cuestiona su conversión. Lo que sí está cuestionando es su madurez, su estabilidad, su firmeza en el Señor, su santidad. Dice que no, a ese tipo de personas no se le puede hablar en términos espirituales. Fijaros cómo una persona, por su falta de madurez o de desarrollo en el Señor, puede verse limitado a la hora de recibir enseñanza profunda en el Señor. A Pablo estoy convencido de que le hubiera gustado muchísimo hablarle mucho más profundo, darle una enseñanza mucho más profunda a los hermanos de Corinto, pero dice: no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. En esta misma epístola, pero más adelante en el capítulo 13, el apóstol Pablo dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba o me comportaba como un niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Son las distintas etapas de la vida. No se le puede pedir a un niño pequeño que hable, que se comporte, que actúe como un adulto, ni tampoco se le puede pedir a un adulto o se espera de un adulto que se comporte como un niño, porque cada etapa, cada edad de la vida, pues lleva unas características, ¿no? Y el apóstol Pablo dice que estos hermanos de la iglesia de Corinto no habían madurado. Los llama mundanos, sarquicos, es la palabra griega que aparece, carnales, niños en Cristo. Dice que les daba leche, que es lo que comen los niños, no alimento sólido, vianda, porque no eran capaces, ni sois todavía en el momento actual, en el momento de recibir la carta, todavía no habían madurado.